Mientras el hombre tenga a alguien o algo a lo cual aferrarse, no encontrará a Dios. Todo lo que el hombre conoce o es capaz de conocer con su mentalidad humana, ya sea una cosa o un pensamiento, no es Dios. Nadie va a encontrar a Dios mientras tenga algo en que apoyarse, algo a lo que aferrarse o algo sobre lo que pensar. Por sorprendente e increíble que parezca, es cierto. La mayoría de nosotros hemos conocido una buena parte de las cosas buenas de la vida y unas cuantas de las malas, y aunque no hayamos sido felices con las cosas malas, sin duda también admitiríamos que no encontramos ninguna felicidad permanente en las buenas. Muchos de nosotros debemos haber sospechado que hay algo más allá de todo esto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese algo? ¿Es Dios? Y, si es así, ¿a qué llaman los hombres Dios? ¿Es Dios tan solo una vaga esperanza, un sueño sin sentido, o es Dios realmente alcanzable? ¿Es posible conocer a Dios? La búsqueda de Dios no es fácil para nadie, y cuando la revelación de Dios llega, es algo tan completamente diferente de lo que se esperaba que, si una persona es honesta, tendrá que confesar que está más allá de su comprensión. Solo después de encontrar corroboración de lo que él mismo ha descubierto, tal como se presenta de mil maneras diferentes a través de la palabra hablada y escrita, y luego vivir con ello durante años y años, finalmente lo registra. Las religiones han evolucionado porque en algún lugar del pasado lejano los hombres se enfrentaban constantemente a problemas de un tipo u otro en su experiencia humana. Si eran pescadores, se daban cuenta de que la pesca no era buena en algunas estaciones. Si eran cazadores, había períodos en que la caza escaseaba y para quienes se dedicaban a la agricultura, algunos años había demasiada lluvia y otros no la suficiente. Ocasionalmente, había enemigos del otro lado de la frontera que los molestaban, y en esos momentos los fuertes, casi los poderosos, siempre vencieron a los débiles, saqueando a sus vecinos menos poderosos y a menudo reduciéndolos a la condición de esclavos. Incluso si no tenían a sus cautivos en completa esclavitud física, los tenían en esclavitud mental, manteniéndolos en la mayor oscuridad posible para poder explotarlos más fácilmente, pero luego, cuando los débiles se volvían fuertes, el cuadro a menudo se invertía. El registro de la historia indica que los poderosos siempre han tomado de los débiles. Las balas dominaron a los que tenían arcos y flechas, los cañones triunfaron sobre las balas, y finalmente, las bombas vencieron a los cañones. Siempre se ha utilizado un poder para vencer a otro poder y, como último recurso, los hombres han recurrido a Dios con la esperanza de que Él fuera más poderoso que las armas que poseían. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de personas y naciones que clamaron a Dios para que destruyera a sus enemigos. Por lo general, no se dice que esos enemigos eran más malvados que ellos y, por lo tanto, merecían ser destruidos, solo se dice que necesitaban la tierra de sus enemigos o los esclavos de sus enemigos, o que necesitaban alguna otra cosa que sus enemigos poseían. Su único objetivo al orar a Dios era que Él exterminara al enemigo y les entregara sus propiedades. Eso es lo que Dios significa para la mayoría de las personas hoy en día, algo que podemos usar. Solo que ahora, en lugar de preocuparse solo por sus enemigos humanos, las personas han asignado a Dios la responsabilidad adicional de eliminar sus enfermedades y pecados. El hombre siempre busca un poder mayor con el cual vencer aquellos poderes que lo perturban o lo molestan. Hoy en día, el mundo ha sido testigo del descubrimiento de poderes tremendos que son mayores que cualquier poder que se haya esperado o atribuido a Dios, porque se han descubierto poderes materiales que pueden eliminar casi instantáneamente al enemigo si el agresor puede llegar primero. El mundo incluso ha descubierto poderes mentales, pero nadie ha descubierto aún. Descubrió, ya sea en el reino físico, mental o espiritual, un poder que puede destruir o vencer los pecados, las enfermedades y la pobreza del mundo. Este mundo mecanicista moderno sigue buscando exactamente lo que buscaba antes de los días de Abraham, Isaac y Jacob. Sigue orando a Dios por las mismas cosas por las que oraban nuestros antepasados paganos. El hombre aún no ha aprendido la gran lección de que la superación de todas y cada una de las dificultades no se logra mediante el uso de ningún tipo de poder, y si en todos los miles de años que han pasado el mundo no ha aprendido la locura de buscar poderes con los que vencer el error, tal vez sea prudente dejar que siga su curso vacilante mientras caminamos por el camino alto, el camino infinito, demostrando que no hay poderes que vencer porque la vida se vive no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu.
Cuando el gran mago de General Electric, Charles Steinmetz, dijo hace 40 años que el próximo gran descubrimiento en el mundo sería el poder espiritual, estaba siendo profético. Sin embargo, hay que entender que ese poder espiritual al que se refería no es poder en el sentido comúnmente aceptado del término. El poder espiritual es la falta de poder, no es poder en el sentido de que no es nada que el mundo pueda concebir como poder porque no es ni físico ni mental. No es un poder que pueda ser manipulado por el hombre, y por eso un término como usar la verdad es arcaico. La verdad no puede ser utilizada. Dios no puede ser utilizado. Imagínense que el hombre utilice a Dios. La sola idea resulta chocante. Cuando finalmente se comprenda el poder espiritual, se revelará que no es poder. ¿Y cuál es el significado de tal afirmación? No poder significa un estado de conciencia en el que no hay dos fuerzas combatiendo entre sí, no hay dos poderes, uno para ser usado para destruir al otro. En otras palabras, no hay ningún poder espiritual que pueda ser usado por alguien para destruir a sus enemigos, no hay ningún poder espiritual que pueda ser usado en lugar del poder nuclear en el que el mundo está confiando ahora. Algunos de nosotros podemos pensar que, puesto que el poder que buscamos y esperamos utilizar es espiritual, su uso es legítimo. Pero lo que realmente estamos haciendo es esperar que el poder espiritual haga exactamente lo que hemos confiado en que harían las bombas. No nos engañemos creyendo que es posible encontrar algún poder no descubierto que haga lo que los poderes ya descubiertos no pueden hacer. No vamos a encontrar un poder espiritual que destruya o supere algo. En cambio, vamos a superar la creencia de que existe el bien o el mal en cualquier efecto o en cualquier forma. Cuando me llevaron a meditar sobre esta idea del poder, vi que la causa de toda la agitación y el conflicto en la vida radica en la creencia profundamente arraigada en dos poderes que ha resultado en actitudes como la de la supervivencia del más apto, la autoconservación como la primera ley de la naturaleza, y el uso de la fuerza en la guerra y en casi todas las demás actividades de la existencia humana. Siempre a lo largo de los siglos se ha utilizado un poder para vencer, destruir o reemplazar a otro poder, y sin embargo, a pesar de todo este uso del poder, los mismos males que había en la Tierra al principio de los tiempos siguen plagando el mundo. El paso de los años no ha eliminado ni destruido en ningún sentido el poder del mal. Fue durante la meditación, mientras reflexionaba sobre esto, que me vino a la mente la pregunta. ¿Significa esto que lo que el hombre está buscando es un poder mayor para hacer algo con esos otros poderes? ¿Es posible que exista una fuerza espiritual que destruya el poder material y lo suplante? Y, en el caso de que se descubra esa fuerza espiritual, existe la posibilidad de que se desarrollen algunos males en su uso de modo que, en última instancia, el mundo tenga que encontrar otro poder con el que vencer al poder espiritual. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde termina todo? Sabía que dondequiera que se haya utilizado algún tipo de poder, siempre ha existido la posibilidad y el potencial de que se utilice para el bien o para el mal. ¿Cómo puede ser esto posible? Fue la pregunta que me hice en mi meditación. En un mundo ordenado por Dios, ¿es posible que el poder de Dios pueda utilizarse tanto para el bien como para el mal? La pregunta se respondió con la rapidez de un rayo. No, si alguna vez descubres lo que es el poder de Dios, aprenderás que no tiene opuesto ni oposición, no puede usarse para el bien ni para el mal. Solo puede seguir siendo el poder creador, sustentador y sustentador del bien, un poder que no puede usarse. El poder de Dios no puede usarse. Puede usarnos a nosotros, pero nosotros no podemos usarlo. Ese es el poder que el mundo espera, un poder que demostrará no ser poder, un poder que nadie puede usar, sino que solo Dios mismo puede expresar, activar y motivar. Me quedó muy claro que mientras exista la creencia en dos poderes, habrá algunas personas que usarán el poder para el bien y otras que lo usarán para el mal, pero en la medida en que la inercia impide a la mayoría de los miembros de la familia humana adoptar una posición positiva a favor del bien, el mal generalmente predominará. Cuando el poder se basaba principalmente en la fuerza material, operaban fuerzas materiales buenas y malas. Luego llegó la era en que el poder mental era el preponderante, y por un corto tiempo fue una era buena, durante la cual el poder mental se utilizó para curar y regenerar, pero no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera que el poder mental podía utilizarse tanto para fines malos como para fines buenos. Hoy, el mundo, como siempre, es un mundo de fuerzas materiales y mentales. El desafío es ir más allá del uso de cualquier fuerza o poder hasta un estado de no poder.
En la literatura espiritual del mundo, los diversos conceptos de Dios se indican mediante el uso de palabras como Padre, Madre, Alma, Espíritu, Principio, Amor y Vida. Por lo tanto, en este video se ha utilizado los pronombres él y eso o él mismo y sí mismo indistintamente para referirse a Dios. Por cada pizca de poder bueno en el ámbito físico o mental que se pueda utilizar en cualquier situación, alguien en este mundo va a descubrir cómo utilizar una cantidad correspondiente de poder malo. La solución definitiva a esta batalla de fuerzas opuestas es la capacidad de elevarse al poder de Dios, que no es un poder bueno sino un poder creativo, sustentador y sustentador, elevarse a una dimensión de la vida en la que no hay poder, es decir, ningún poder que se pueda utilizar. En un universo creado por Dios, el secreto de la vida es la falta de poder. Cuando llegamos al punto en que no hay poder, ningún poder puede actuar contra nosotros, en nosotros o a través de nosotros. Eso nos coloca en una posición muy humilde en la que, por mucho que nos disguste hacerlo, tenemos que reconocer, como lo hizo Jesús, que no puedo hacer nada por mí mismo. Ese es el objetivo de este mensaje. Llegar a un punto en el que no aceptemos de palabra la afirmación no puedo hacer nada por mí mismo, sino que demostremos que es realmente verdad y dejemos que aquello que es el poder de Dios, el no poder, se afirme y haga el trabajo. Hay una segunda parte de este principio que es igualmente importante y natural. Corolario de la primera parte. He dicho que los hombres siempre han buscado un poder para vencer a otros poderes, pero también han buscado algo más que eso. Han buscado un Dios que les dé cosas: comida, vestido, vivienda. Como el maestro sabía eso, advirtió a sus seguidores: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Sabía que mucho antes de su época los hombres habían estado buscando a un Dios que les diera alimento, ropa, alojamiento, compañía, provisión, buenas cosechas, buena caza y buena pesca, y aunque su mandato fue que dejaran de buscar cosas, 2000 años después el mundo todavía va a la iglesia a orar por las mismas cosas por las que el Nuevo Testamento le advierte que no debe orar. Los hombres siguen buscando a un Dios que les dé cosas, y fracasan, tal como fracasaron en encontrar a un Dios que fuera un poder insuperable para destruir a sus enemigos. Cuando dejemos de buscar el poder de Dios, encontraremos el no poder que trae armonía a nuestras vidas. Cuando dejemos de buscar las cosas de Dios, recibiremos el mayor regalo: Dios mismo. Recibiremos a Dios en conciencia, en nuestro santuario o templo interior, en ese lugar secreto del Altísimo, que no se encuentra en ningún otro lugar que dentro de nosotros mismos. La gran lección que debe aprenderse es que la meta es la realización de Dios, y no con cualquier propósito. A quienes se preguntan: ¿no debería tener salud? ¿O no debería tener una provisión abundante? Mi respuesta es: supongo que sí, porque la gracia de Dios nos provee abundantemente de todo lo que necesitamos, incluso en lo que parece ser esta escena humana, pero no tenemos ningún poder para obtener estas cosas de Dios. Cuando tenemos la realización consciente real de Dios, el dolor, la carencia y la limitación se desvanecen. Lamentablemente, todavía habrá gente enferma o pobre. Los pobres siempre están con nosotros. Los pobres de salud, los pobres de dinero y los pobres de moral. Con ellos compartimos de nuestra abundancia lo mejor que podemos. No podemos hacer más que eso. Nunca podremos darles todo lo que necesitan o quieren. Eso es imposible porque no hay límite para lo que tenemos. El hombre, cuyo aliento está en su nariz, necesita o quiere, pero hasta que una persona no se da cuenta de la inutilidad de buscar cosas, no se sentirá realizada. ¿Por qué no dejamos de buscar el poder de Dios? Dejamos de buscar algún pensamiento o alguna verdad que creamos que nos hará bien o prósperos, y reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, y que nadie ha descubierto jamás un poder que destruya a sus enemigos. Descansemos en la certeza de que todo el mal de este mundo no es más que el brazo de carne, y dejémoslo pasar de nuestra experiencia, dejémoslo pasar, no empujándolo ni forzándolo a salir, sino dejándolo pasar. Nada se logra luchando física o mentalmente, porque luchar solo aumenta lo que parece ser un poder maligno en nuestra experiencia. Somos tú y yo quienes albergamos falsamente una sensación del poder del pecado, del falso apetito, de la enfermedad, de la carencia o de la limitación, una sensación de poder que la cosa en sí, sea lo que sea, no tiene, y es por eso que ningún poder descubierto en el reino físico, mental o espiritual ha sido nunca suficiente para eliminar ninguna condición no deseada.
cada vez que nos venga a la mente el pensamiento, necesito esto, necesito aquello, me gustaría esto, me gustaría aquello, debería tener esto, debería tener aquello, nuestra respuesta debe ser, no solo de pan vivirá el hombre, sino del Espíritu, el Creador. Esto debe ser una constante comprensión hasta que hayamos superado nuestro deseo por cualquier persona o cosa que esté en el reino externo. Tenemos que perder todo deseo por lo visible al darnos cuenta de que no vivimos de lo que es visible sino de lo que es invisible, y entonces descubriremos que el infinito invisible producirá en nuestra experiencia las personas, cosas, circunstancias y condiciones necesarias para nuestra vida diaria. De la misma manera, cada vez que nos sintamos tentados a pensar en algún poder negativo, maligno, erróneo que aparentemente está dominando nuestra vida, volviéndola inútil e infructuosa y que queremos destruir, sonríamos al darnos cuenta de que, no necesito ningún poder con el que superar esta discordia. Hay un Dios, aunque no sé qué es Dios. No puedo saber qué es Dios porque está más allá de la máxima comprensión de la mente humana. Si pudiera pensar algo que creyera que es Dios, o la verdad, al final descubriría que eso no es eso. Y así continuaría por la eternidad, hasta que lleguemos a la comprensión de que si podemos pensarlo, no es eso. ¿Cómo podría alguien creer que un pensamiento de Dios en su mente podría ser Dios? Eso sería, sin duda, localizarlo y limitarlo. El gran Salomón se dio cuenta plenamente de que ni siquiera el magnífico templo que había construido podía albergar a Dios. Nada es lo suficientemente grande como para albergar a Dios. No todo el mundo puede albergarlo, y sin embargo construimos una pequeña caseta para perros en nuestras mentes, o un palomar, y pensamos que Dios está allí simplemente porque hemos cambiado su nombre a mente, vida o amor, tratando de anclarlo en el pensamiento donde creemos que podemos aferrarnos a él. ¡Qué tontería! ¡Qué imposible es construir una mentalidad lo suficientemente grande para eso! Porque, todo este universo de hombres no es lo suficientemente grande para abrazar a Dios. Satisficémonos de saber que Dios existe, y que hay evidencia de ello en la vida que nos rodea. En la ley de que lo similar engendra lo similar, en la abundancia de amor que hay en un mundo tan sin amor como este mundo a veces parece ser, en la inmensurable belleza de un mundo donde tanta belleza está siendo destruida continuamente. No sabemos qué es Dios, pero hay muchas maneras de observarlo y seamos testigos de la existencia de Dios, no conociéndolo, sino viendo sus efectos. No sabemos cómo funciona Dios, pero en el camino infinito hemos descubierto que Dios opera en silencio cuando el pensamiento está aquietado y cuando el sentido humano del yo es tan humilde que cree real y verdaderamente que no puedo hacer nada por mí mismo, y entonces tiene la paciencia de esperar a que se revele la gloria de Dios. Solo aquellos que están dispuestos a renunciar a todos sus conceptos de Dios, a dejar de soñar, pensar y trazar esquemas, son quienes en esa entrega completa pueden dejar que Dios se revele. Dios, no sé quién eres, ni siquiera sé cómo orarte. No sé cómo entrar ni cómo salir, no sé qué pedir. No puedo creer en el Dios que el mundo ha aceptado, porque he visto la inutilidad y la frustración que siguen a esa fe ciega. Debo encontrar al Dios que ningún hombre conoce, el Dios que es, el único Dios verdadero que creó este universo a su propia imagen y semejanza perfecta, armoniosa y completa y quien la mantiene y la sostiene en su perfección infinita y eterna. En un Dios así puedo creer. Padre, revélate, muéstrame tu voluntad. Nunca más te deshonraré tratando de decirte lo que necesito y luego tratando de obligarte a que me lo entregues. Nunca esperaré que hagas mi voluntad o mis órdenes, que seas mi mensajero. Pongo mi vida, mi mano, mi ser y mi cuerpo en tu cuidado. Haz con ellos lo que quieras, Padre. Toma mis pecados, mis temores y mis enfermedades, toma mi salud y mi riqueza, tómalo todo. Te pido solo un regalo, el regalo de ti mismo. Podemos llegar a este estado de receptividad y responder a él solo en el punto en que estemos preparados, y nuestra preparación llega solo cuando hemos experimentado con todas las diferentes formas de Dios que el mundo nos presenta. El Dios del mundo religioso, el Dios del mundo espiritual, el Dios del mundo espiritual. Dios metafísico, el Dios que creemos que podemos usar, el Dios que demuestra cosas. Probamos todo tipo de Dios, y solo cuando llegamos al final de nuestro intento estamos listos para esta rendición, listos para dejar de buscar un gran poder que destruya a nuestros enemigos o que nos colme de regalos. Abandonamos el deseo de ese tipo de Dios y descansamos en esta palabra. Dios es.
Tu gracia es mi suficiencia, no poder ni fuerza. El hombre no vivirá por poderes externos ni cosas externas, sino por la palabra. Hace mucho tiempo que los que nos hemos adentrado en la metafísica perdimos la fe en el poder y los medios materiales. Ahora, cuando damos el siguiente paso y abandonamos nuestra fe en los medios mentales, poderes y remedios mentales, llegamos al Dios real, que puede experimentarse, pero que nunca puede conocerse con la mente y que no puede utilizarse. Siguiente capítulo. De lo irreal a lo real. El mundo nunca podrá elevarse por encima de la idea de usar un poder sobre otro y entrar en el reino de la inexistencia de poder hasta que se resuelva el misterio del Génesis. En este primer libro de la Biblia, se encuentran dos relatos completamente contradictorios y conflictivos de la creación. El primer capítulo es obviamente el trabajo de un místico que había alcanzado la unión completa con Dios y que vio que todo este universo es conciencia que aparece como forma, mientras que los capítulos subsiguientes contienen un relato de la creación de la mente. El primer registro de la creación es una revelación de la actividad de la conciencia en toda su pureza y eternidad. Narra el desarrollo de un universo espiritual donde hay luz antes de que haya solo luna, donde los cultivos están en la tierra antes de que se planten las semillas y donde hay hombre antes de que haya mujer. Lo que está formado de conciencia nunca nace. Es meramente una emanación de conciencia, que no solo no tiene principio, sino que tampoco tiene fin porque mientras haya conciencia, hay conciencia formada. Cuando la conciencia aparece como forma, puede aparecer como semilla o como un todo completamente formado. Árbol desarrollado sin haber pasado nunca por ningún proceso de crecimiento. La conciencia, o alma, a lo que llamamos Dios, se revela y se expresa como un universo espiritual en el que no hay concepción ni nacimiento. En otras palabras, la creación es la concepción inmaculada de Dios que se revela como identidad individual, una identidad que se expresa en formas humanas, animales, vegetales y minerales, de modo que en realidad, Dios, la conciencia, es la esencia y sustancia misma de la tierra, incluso de lo que aparece como piedras, rocas, arena y tierra, así como esa misma conciencia es la sustancia de nuestra verdadera identidad. En el Génesis aprendemos que Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el jardín del Edén en medio de la perfección y la armonía, rodeados únicamente de bondad, amor y belleza. Allí reinaban la alegría y la armonía hasta que en ese Edén llegó algo que lo destruyó y expulsó a Adán y Eva del jardín. Ese algo siempre ha permanecido más o menos como un enigma, y sin embargo todo el misterio se explica claramente en los capítulos 2 y 3 del Génesis. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban desnudos, pero no eran conscientes de su desnudez. Tenían cuerpos, pero mientras tuvieran una mente pura, no había vergüenza en ellos. Los cuerpos eran cosas normales y naturales, así que ¿por qué avergonzarse de ellos? Sin embargo, lo siguiente que leemos es que Adán y Eva se avergonzaron porque sabían que estaban desnudos. De repente, la creencia en el mal había entrado en sus mentes, y comenzaron a cubrirse y esconderse. ¿Qué estaban cubriendo y de qué se estaban escondiendo, excepto la creencia en el mal que había en sus mentes? Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En esa pregunta se resume toda la esencia de la vida humana. Todos nos encontramos en la misma situación en la que se encontraba Adán. Mientras sigamos creyendo en el bien y el mal, seremos el Adán que se esconde, el Adán que está fuera del jardín del Edén, y por eso todos estamos cubriendo nuestra desnudez. Todo el mundo se esconde de alguien o de sí mismo, o esconde algo en su interior por miedo a que salga a la luz. ¿Por qué? Porque habita en el reino del bien y del mal. ¿Quién le dijo que esto es bueno y aquello es malo? ¿Quién le dijo que es más moral cubrir el cuerpo que exponerlo? ¿Quién le dijo que existe el pecado? ¿Quién puso esta condición? De su misma pregunta, Dios ciertamente da a entender que no lo hizo. Dios no dijo que hubiera nada malo en un cuerpo desnudo, ni dijo que hubiera algo malo en la faz de la tierra. El pecado que se coló en el Edén no fue una manzana ni fue el sexo, aunque la opinión religiosa tradicional así lo identificaría. El pecado fue la aceptación de dos poderes y, cuando el hombre comenzó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, asumió un universo dual, de modo que ya no se podía decir que era demasiado puro para contemplar la iniquidad, porque ahora veía y conocía tanto el bien como el mal.
El segundo capítulo del Génesis se aparta radicalmente del primero, en que es el relato de la creación de la mente produciendo imágenes mentales, no la realidad externalizada sino imágenes mentales en el pensamiento, la mente apareciendo como pensamientos, cambiantes como el clima, pensamientos que nunca penetran más allá del reino de la mente hacia el reino del ser. La verdad del asunto es que ni pensar que 2 por 2 es 4, ni pensar que 2 por 2 no es 4, lo convierte en realidad. 2 por 2 es 4, es 4, es 4, es. No tiene nada que ver con el pensamiento. Sería así incluso si no lo pensáramos así, porque lo es. El pensamiento no puede hacer que nada sea verdad, pero en el silencio interior, que es una actitud de escucha en la que Dios nos enseña y en la que Dios pronuncia su voz, la tierra se derrite, el pecado, la enfermedad y toda carencia desaparecen, y Dios nos imparte lo que es. Solo en el reino del ser estamos fuera de los pensamientos, donde es. ¿Quién no ha tenido buenos pensamientos y quién no ha tenido malos pensamientos? ¿Quién no ha tenido pensamientos agradables y desagradables, pensamientos saludables y enfermizos, pensamientos puros y pensamientos pecaminosos? Esto se debe a que los pensamientos que emanan únicamente de la mente son siempre buenos o malos. Esta creación mental no es una creación del espíritu o de la conciencia, sino una creación de la mente falsa o carnal, una mente que está constituida tanto del bien como del mal, que piensa correcta e incorrectamente, sin tener a la conciencia o a Dios como guía. El mundo sensorial entero, compuesto de lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos y olemos, no tiene existencia alguna excepto como una creación de esta mente carnal que, por su propia naturaleza y desde su mismo inicio, es finita, irreal e inestable, sin nada que la sostenga excepto pensamientos que van del bien al mal, y del mal nuevamente al bien. En el mismo momento en que reconocemos que el segundo capítulo del Génesis describe la mente en acción, tenemos el secreto de su destrucción. Elévate por encima de la mente, por encima del pensamiento. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No tenemos la capacidad de pensar los pensamientos de Dios, pero cuando la mente, al elevarse por encima del pensamiento, ha sido trascendida y el silencio reemplaza al pensamiento, Dios puede pronunciar su palabra a través de nosotros. Cuando somos capaces de elevarnos por encima del reino del pensamiento a ese lugar alto, donde no tenemos opinión sobre si algo o alguien es bueno o malo, sino que estamos dispuestos a ser una transparencia perfecta para la instrucción de Dios, entonces Dios habla en nuestro oído y nos muestra la realidad espiritual que existe justo donde parece estar ese hombre de carne que no puede agradar a Dios, pero en ese instante cuando Dios habla, el hombre de carne se transforma en el Hijo de Dios y es inmediatamente devuelto al jardín del Edén, donde ahora es el Hijo de Dios viviendo bajo el gobierno de Dios. La creencia en dos poderes es lo que nos atrapa y nos lleva a vacilar entre pares de opuestos. Armonía y discordia, pobreza y abundancia, vida y muerte, enfermedad y salud, mientras que la capacidad de permanecer en nuestro ser interior, dándonos cuenta de que solo hay un poder, que no hay bien ni hay mal en ninguna forma, nos libera y nos trae la paz que sobrepasa a todo entendimiento. El único diablo es el conocimiento del bien y del mal. Decidimos que esto es bueno y así es para nosotros, o que esto es malo y así es, mientras que la verdad es que no hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así. Entonces, para librarnos de los pares de opuestos, debemos detener el tío vivo de la mente humana, y eso en realidad no es tan difícil ni tampoco práctico como parece. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo dejar de pensar? Y he encontrado una manera. En el momento en que puedo mirar a una persona o una situación y saber que no es ni buena ni mala, mi pensamiento se detiene y mi mente se aquieta. Ese es el fin de todo, porque entonces no me quedan pensamientos sobre ella. No pienso ni bien ni mal de ella. Todo lo que sé es que lo es, y entonces vuelvo al centro de mi ser, donde reside todo el poder. Nuestra mente está inquieta solo cuando pensamos en cosas o personas, ya sea en términos de bien o de mal, pero la mente está en reposo cuando abandonamos todos esos conceptos. Después de que hayamos tenido suficiente experiencia en enfrentarnos a toda forma de error que pueda concebirse que le llegue a la raza humana y hayamos visto al menos una porción de ella reducida a nada simplemente al darnos cuenta de que no hay bien ni mal porque solo existe Dios, entonces nos estaremos acercando al lugar donde eventualmente podremos tener suficiente convicción para responder a nuestro Pilato particular como lo hizo Jesús con el suyo. Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba.
A lo largo de mis años de trabajo de sanación, he aprendido que si se me puede obligar a aceptar la condición o la persona que se me presenta como buena o mala, en esa misma proporción no lograré sanar. La sanación llega con la comprensión de que esto no es malo ni bueno, aquí no hay ni bien ni mal porque Dios está aquí, y donde está Dios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando vivíamos en el Edén, es decir, en armonía y perfección como descendencia pura de Dios, éramos como dioses, completos y enteros, y la manera de regresar al jardín del Edén es renunciar a los pares de opuestos. La armonía completa llega cuando ya no deseamos el bien más de lo que deseamos el mal, porque cuando deseamos algo, aunque pensemos que deseamos el bien, pero en realidad no tenemos la menor posibilidad de saber si nuestro deseo cumplido resultará en bendición o en daño. Incluso algo aparentemente tan deseable y buscado como tener $1.000.000 puede ser dañino y destructivo, como muchas personas han descubierto para su pesar. La enseñanza metafísica tradicional estaría de acuerdo en que debemos elevarnos por encima del mal, pero todavía mira ansiosamente hacia el bien, esperando ver el mal traducido en bien, y ahí es donde comete el error que resulta en la incapacidad de alcanzar la armonía final. Mientras se nos haga creer que una cosa es buena y otra mala, permaneceremos fuera del jardín del Edén, y un día tendremos salud y otro día enfermedad, experimentaremos juventud y vitalidad un día y vejez y debilidad otro día, porque esos son pares de opuestos que se suceden uno tras otro en ciclos. Solo cuando no deseamos riqueza o armonía más que carencia o discordia, sino que buscamos solo aquello que era original y primario en el jardín del Edén, nos elevamos por encima de estos opuestos hacia la vida eterna. En este estado de conciencia, somos lo suficientemente puros para morar en el jardín del Edén, que es un estado de ausencia de deseos, de satisfacción con el ser. La pureza original de Adán y Eva consistía en esta ausencia de deseos. Ellos estaban constituidos por Dios y recibieron todo lo que necesitaban por la gracia de Dios. Dios era su ser, Dios era su vida, Dios incluso formó y gobernó su cuerpo. Disfrutaron todo el día de las cosas buenas de la vida, hasta que en medio de este paraíso, el bien y el mal entraron en su conciencia, después de lo cual ya no caminaron dichosamente de un lado a otro del jardín, sino que salieron directamente del Edén hacia el mundo, donde se convirtieron en el hombre y la mujer de la tierra. Pasaron de la pura alegría de ser a ese estado de conciencia en el que tenían que ganarse la vida con el sudor de su frente, con su mente, y dar a luz a sus hijos con dolor. Mientras tengamos conocimiento del bien y del mal, también nosotros viviremos en el mundo como aquel Adán y Eva que fueron expulsados del jardín del Edén, y estaremos sujetos al azar y al cambio, al accidente, a la limitación y a la vejez. En el capítulo 8 de Romanos leemos que el hombre de carne, es decir, el hombre Adán, no puede agradar a Dios, no está bajo la ley de Dios y solo es hijo de Dios si el Espíritu de Dios mora en él. Sin embargo, nunca olvidemos que no somos dos. No existe un hombre real y un hombre irreal, no existe un universo real y un universo irreal. Solo existe un universo y ese es el universo real, solo existe un tú y ese es el tú real. En realidad, el hombre de carne es ese hombre real incluso antes de que el Espíritu de Dios haya sido despertado en él, porque el primer Adán y el último Adán son ambos espirituales. Uno, puro antes de ser expulsado del Edén, y el otro, puro después de su expulsión. Así es que tú y yo somos ese hijo puro de Dios, nacido en el Edén, pero que en este momento albergamos un sentido del bien y del mal. Nos movemos como el hombre y la mujer de carne, que no pueden agradar a Dios ni estar bajo la ley de Dios, hasta que en un momento dado de nuestras vidas, se nos revela que toda la diferencia entre el Adán y Eva originales, el ser puro y eterno creado por Dios, y tú y yo tal como somos ahora es que conocemos el bien y el mal. Si queremos regresar al estado edénico y ser el hombre y la mujer que éramos en el principio, el estado puramente creacional, lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestro conocimiento del bien y del mal. En realidad, todo ese conocimiento pertenece al ámbito de la teoría, la creencia o los conceptos humanos. Debemos estar dispuestos a considerar todas las condiciones buenas y malas de nuestra vida y del mundo, y afirmar con convicción: renuncio a ambos. De ahora en adelante, no conozco ni el bien ni el mal, solo conozco a Dios manifestado. A través de la visión espiritual, contemplo la conciencia formándose en formas inmortales, eternas, armoniosas y abundantes. De ahora en adelante, solo acepto la revelación de la creación real en la que hay luz, incluso cuando no hay sol y donde todo es armonía.
No hay otra manera, y estemos o no dispuestos a aceptar esta idea, el secreto de una vida armoniosa reside en la capacidad de retirar todas nuestras estimaciones y juicios de valor. Situaciones y personas. Es difícil hacerlo porque al principio tenemos que vivir una doble vida. Por ejemplo, es inevitable que estemos conscientes del mal que hay en el mundo, de las malas condiciones y, a veces, de los hombres malvados. No hay duda de que, como el maestro, tal vez tengamos que echar del templo a los malvados, que ocupan puestos gubernamentales importantes votando en su contra y denunciando la corrupción en los puestos superiores, aunque todo esto debe hacerse con el mismo desapego que un actor que interpreta un papel en el escenario. En la obra, su papel puede ser el de un ladrón que ha robado $1.000.000, pero el crimen perpetrado en la obra no lo beneficiará ni lo perjudicará porque solo ha estado interpretando un papel y siguiendo los pasos que se requieren para el personaje. Un actor no tiene que ser un villano para interpretar el papel de uno, solo tiene que actuar como tal, y tan pronto como se le da la bienvenida, se quita el maquillaje y vuelve a ser él mismo. Así es con nosotros. Decimos y hacemos cosas en este estado de dualismo en el que vivimos, pero debemos aprender a sonreír con una sonrisa incrédula en nuestro interior porque recordamos que solo somos actores de una obra y, por lo tanto, no aceptamos las apariencias por su valor aparente. Es cierto que tenemos que reprender el mal. A veces tenemos que votar en contra de él, a veces tenemos que hablar en contra de él y a veces tenemos que corregir a los niños e incluso a los adultos. Pero esto tiene que hacerse sin que realmente lo creamos, reconociendo, sí, ese es el mundo de las apariencias, y la gente que vive en él no ha despertado a este gran secreto de que no hay ni bien ni mal en las personas, los lugares o las cosas. Tenemos que ser capaces de mirar a nuestro alrededor en una sala llena de gente y estar de acuerdo en silencio. Sé que no hay una persona mala en esta sala, ni un pensamiento malo, ni un ladrón, ni un mentiroso entre todos ellos. Pero eso no es suficiente. Tenemos que ir un poco más allá y añadir, pero tampoco hay nadie bueno. En nuestros primeros días en la metafísica, era difícil para muchos de nosotros dejar de ver el mal, pero es mucho más difícil alcanzar ese alto estado de conciencia en el que podemos elevarnos por encima del bien, por encima de la buena salud y el buen abastecimiento, y retirarnos a un reino de conciencia donde, aunque exteriormente estemos viviendo una vida normal, interiormente exista la convicción de que no aceptaré las apariencias, no las aceptaré. Me apoyo en él es. Dios es y solo Dios es. No puede haber malas condiciones ni puede haber buenas condiciones. Solo puede haber Dios. El primer capítulo del Génesis es el relato de un universo espiritual, poblado por seres espirituales. Seres que no viven de efecto sino de causa, que no viven solo de pan, que no tienen que ganarse la vida con el sudor de su frente, mientras que en los capítulos segundo y tercero, el conocimiento del bien y del mal crea un sentido de separación de Dios después del cual el hombre vive de poder y de efecto. Vive de pan, de dinero, de los latidos del corazón, de la luz del sol, vive de todas las cosas creadas, en lugar de vivir del Creador. En el momento actual de lectura, esto puede no parecer demasiado difícil de aceptar porque, si hemos renunciado y abandonado tanto el bien como el mal, ahora somos seres puros, inmortales, eternos, sin pecado y sin vergüenza, sabiendo que no hay nada que temer porque estamos viviendo por la gracia de Dios, pero no olvidemos que mañana habrá problemas que tenderán a arrojarnos fuera del jardín del Edén. Mañana habrá correo y llamadas telefónicas que nos tentarán a ser hipnotizados por la apariencia del bien y del mal. Cuando lleguen estos momentos, recordemos que es entonces cuando se requiere fortaleza, pero también cuando la gracia de Dios se manifiesta para permitirnos permanecer firmes en nuestra integridad espiritual. La verdad de que no existe ni el bien ni el mal en ninguna forma es el secreto del no poder, es el secreto de la vida que la gente ha buscado a lo largo de los siglos. Lo han llamado una búsqueda de Dios, del Santo Grial, pero cuando lo encontraron, si es que lo hicieron, lo que encontraron fue que no existe ni el bien ni el mal en realidad. Cuando descubrieron ese secreto, estaban justo en el cielo, porque habían encontrado la realidad última. Es solo el conocimiento del bien y del mal lo que mantiene a alguien alejado del reino sagrado.